primero que tenemos que decir es que el pasado es una cosa que está en nosotros. No solamente, siempre hablamos de que el pasado ya pasó, que las cosas sucedieron, que estamos en un presente. Sin embargo, el pasado está abierto, siempre está. ¿En qué medida? Por ejemplo, los mayas están pidiendo reivindicaciones en función de lo que le pasó hace muchos siglos, 5 siglos, como se llama ese. La historia reciente de Guatemala provoca todavía mucho conflicto, es decir, el pasado sigue ahí. Y esto es importante, el pasado vive con nosotros, porque el pasado es el que nos ayuda a obtener experiencia. La otra cosa es que hay muchas formas de abordar el pasado, es decir, hay varias, pero yo voy a hablar de dos. Y una es la que conocemos como historia, y otra que es más reciente, por ejemplo, está muy de mucho uso en el presente, que es la memoria. Pero no son lo mismo. Son la forma en cómo vemos el pasado, pero no responden a las mismas preguntas. La historia es el producto de una investigación, es una construcción de lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué significado tiene para nosotros? ¿Cuáles han sido las conexiones entre los acontecimientos, entre los procesos, entre los actores sociales, entre la gente, cómo lo ha vivido? Es decir, todo ese tipo de cosas es la historia. Y se hace sobre un método. Y ese método es bastante riguroso. Y es un método que trata de conocer las fuentes, de ver qué significan las fuentes, qué hay detrás de esas fuentes. Es decir, si vemos un documento hecho por el Estado, bueno, ¿quién lo hizo? ¿Bajo qué ministerio, bajo qué institución lo hizo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué fue lo que pusieron? ¿Qué fue lo que no pusieron? Uno tiene que averiguar también ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que ocultan? En fin, y así se va construyendo la historia. Después la historia se escribe. Es una cosa que se escribe, se representa y se da a la gente en forma de una serie de narraciones. Narraciones que pueden ser muy especializadas o narraciones que son para la gente, para que se comunican a la gente. Por ejemplo, narraciones que pueden ser como una especie de novela. Se cuenta un hecho inicial, cómo se va desarrollando y un final. Por ejemplo, esas son las formas en que los historiadores escriben. La siguiente forma sobre el pasado, de abordar el pasado, que es muy fuerte en la actualidad, es la memoria. Y la memoria es el recuerdo de las cosas que han sucedido, pero vistas desde el presente. No es que trata de reconstruir ese pasado, sino que en el presente usa el pasado para pedir cosas sobre el presente. Ya hablamos de los mayas sacan muchas memorias de cómo fueron sus antepasados, cómo vivieron sus abuelos, cómo vivían sus abuelos. ¿Para qué? Para reivindicar sus derechos de hoy. Y lo hacen en base a esa memoria, en lo que colectivamente recuerdan de lo que han vivido sus antepasados. Entonces la memoria es algo muy simbólico y muy subjetivo. La memoria no trata de decir así pasaron las cosas, sino cuál es el sentido que para la gente tiene ciertos hechos del pasado.